¿Te imaginaste alguna vez un ambiente iluminado y no requiriera encender ningún tipo de lámparas? Bueno, esto te va a interesar porque vamos a hablar de las chapas translúcidas o cubiertas translúcidas, pero no de lo que seguramente ya estás conociendo, sino de muchos detalles que te van a resultar de suma utilidad. Entre otras cosas, hablaremos, por ejemplo, ¿cuál es el mejor material? Te adelanto que no todos son iguales. ¿Conviene una cubierta transparente? ¿Y dónde conviene usarlos? ¿En qué ambientes? ¿Dónde sí conviene y dónde no conviene? ¿Te gustaría conocer más? Soy el arquitecto Marcelo Seya y te invito a que te quedes porque vas a descubrir muchos detalles que seguramente no conocías. Quiero agradecer a nuestros auspiciantes de la empresa Das Dutch que fabrica chapas translúcidas. En principio porque confiaran en nuestra credibilidad y saben que vamos a tratar este tema a conciencia, porque vamos a hablar de lo bueno, pero también de las limitaciones del producto, porque saben que esa es la única forma que vamos a poder ayudarte a tomar una decisión inteligente. Por eso veamos los claros y oscuros de las chapas translúcidas. Se me ocurre que la mejor forma de abordar este tema es tratar de responder las preguntas más frecuentes de la gente. Por eso busqué en internet y vamos a tratar de responder a cada una de ellas. Para aquellos que no están en el tema, les cuento que son láminas plásticas con un plegado que normalmente se colocan sobre el techo y que permiten aprovechar toda la luz natural de manera uniforme. Seguramente estás acostumbrado a verlas en vivienda, por ejemplo como cubierta de galerías, de guardacoches, de pérgolas, pero no solamente aquí se utilizan, sino también en otras áreas donde encuentran aún usos potencialmente mejores. Se utilizan muchísimo, por ejemplo, en depósitos, en industrias. Te adelanto que a lo largo del video vamos a ver muchos ejemplos que dan testimonio de esto. ¿Todas las chapas translúcidas son iguales? No, decididamente no, y aquí radica una de las principales diferencias que hacen a este producto mejor que la competencia. El mercado, digamos que te ofrece tres tipos de chapas plásticas: las de policarbonato, fibra de vidrio y polipropileno. Y acá está la gran diferencia. El polipropileno plantea una serie de ventajas que es interesante que conozcas. Aquí debo confesar una cosa, lo que siempre me ha molestado de las cubiertas plásticas es su excesiva fragilidad en este sentido. Las primeras que he utilizado, por ejemplo, correspondían a esto, al policarbonato alveolar o celular, que básicamente tiene este tipo de celdas. Lo que me ocurría luego de un tiempo expuesto a la intemperie es que estas celdas se rajaban, penetraba el agua de lluvia tenía mugre y la apariencia que quedaba a la vista no era muy agradable. Con las chapas de fibra de vidrio no corría este riesgo, pero con el tiempo yo me daba cuenta que se amarillentaban muy rápido. En el caso del polipropileno la historia es totalmente distinta. Digamos que el polipropileno es un polímero plástico que se utiliza muy habitualmente en la industria, por ejemplo para hacer tuberías que conducen agua, y seguramente tenés en tu casa alguno de estos clásicos tuppers en la cocina que son justamente de este material. Y si hay un rasgo que los distingue es que es un material muy flexible. En principio, y aplicado al tipo de cubiertas translúcidas, es un material que no sufre tanto de roturas, tanto en el acarreo, en el transporte, como así también en su instalación. Es más, resisten flexiones muy fuertes sin resquebrajarse. Y para ello, fíjate en estas imágenes que dan testimonio de cómo las cargas no lo afectan y cómo responden, qué flexibilidad tiene ante cargas excesivas. Además de todo esto, tiene una muy buena resistencia a los rayos ultravioletas, que es el principal agente degradante sobre este tipo de materiales, porque tienen una protección en toda la masa, lo que les asegura que a lo largo del tiempo no se van a amarillentar y tampoco se van a oscurecer. En general, digamos que las chapas translúcidas tienen una mejor distribución de la luminosidad. Digamos que transmiten entre un 80 y un 85% de la luz solar, y como lo hacen de forma uniforme, valga la redundancia, lo que logran es parecerse a un verdadero tubo fluorescente encendido. Caso distinto es el que ocurre con las chapas transparentes, que dejan pasar todo el sol, te protegen mucho menos, la radiación no es pareja
y por otro lado se nota mucho la mugre desde abajo, cosa que desde el punto de vista estético no queda tan bien. Si bien algo estuvimos comentando, yo quiero aportar un par de detalles que tienen que ver con experiencias personales o por lo menos una apreciación personal. Nadie dice que no puedan utilizarse para cubrir, por ejemplo, un comedor, una sala de estar o un dormitorio. Pero la verdad que yo no creo que sea el espacio más adecuado. ¿Por qué? Porque en un ambiente cerrado el calor que generarían y se parecería mucho a un efecto invernadero. Creo que la mejor utilización la encuentran en espacios semicubiertos, como por ejemplo galerías, en guardacoches, en pérgolas o por ejemplo en espacios tipo marquesina que cubren a las aberturas de la intemperie. Sobre todo aquellas aberturas que son de madera, que sufren mucho la intemperie, o aquellas que están muy expuestas a las lluvias. En estos espacios, a diferencia de los interiores, lo que permite es ventilarse, o sea, ventilar el ambiente, con lo cual no generan ningún tipo de calor excesivo. Además, cuando lo usás para cubrir espacios semicubiertos, lo que podés lograr es estar protegido de la intemperie, pero a su vez tener toda la iluminación que necesitan los ambientes interiores, cosa que no ocurriría, por ejemplo, con una galería de otro material opaco. Un efecto interesante que puede lograrse es cuando le colocamos por debajo un entramado de madera con maderas intercaladas, donde se logra un aspecto más que agradable, sobre todo porque logran tamizar la luz y sinceramente a la vista quedan muy pero muy lindos. Bueno, todo lo que dije anteriormente, en el caso que por ejemplo quisieras aprovecharlos para cubrir un invernadero o un vivero, bueno, justamente es al revés. Porque en estos casos vas a lograr lo que estás buscando justamente de un invernadero, que es tener protección de la intemperie de las plantas, pero teniendo un máximo aprovechamiento de la luz solar. Pero como también te decía al principio, encuentran un uso muy pero muy interesante en espacios que tengan que ver con la industria o el comercio. Por ejemplo, en espacios deportivos, gimnasio, canchas de pádel, de fútbol, piletas de natación, o en la industria y el comercio. Es muy común que uno las vea habitualmente techando galerías comerciales, estacionamientos, depósitos, talleres, industrias o aquellos espacios donde desarrolles alguna actividad y que te interese iluminar de forma pareja, con luz natural y ahorrando energía. Mi consejo particular, por ejemplo, cuando las quieras usar en algún espacio donde desarrolles alguna actividad, es cuando las utilices en el techo, intercalar una parte de chapas translúcidas con otras metálicas, porque de esa forma vas a conseguir una iluminación uniforme que realmente es de muy buena calidad. Pero aún mejor suelen ser, por ejemplo, cuando la utilizamos en cerramientos verticales, sobre todo cuando esa orientación en donde la estamos utilizando es alguna que no reciba el sol directo, caso típico en esta parte del hemisferio, en la orientación sur, porque en ese caso obtenés lo mejor, que gran claridad sin la incidencia directa del sol. Las recomendaciones que caben para este tipo de chapas son las mismas que para cualquier otra cubierta metálica. En principio se puede utilizar una estructura de madera, metálica, de chapa, de perfiles y se recomiendan, según fábrica, apoyos de no más de 1 metro. Mi recomendación es quizás acercar un poco más los apoyos de tal forma que al pisarlas no se flexionen tanto. Para fijarlas se utilizan tornillos autoperforantes, que básicamente son tornillos metálicos que tienen una arandela de goma o de neoprene que no lastima a la cresta del plegado, y debajo es muy conveniente colocar tacos plásticos, más que conveniente, indispensable, tacos plásticos separadores que lo que hacen es evitar que se flexione la onda una vez que apretamos los tornillos. Otra cosa que funciona muy bien cuando vamos intercalando chapas translúcidas con otras metálicas es montarlas sobre la onda de la estructura de las chapas metálicas, porque de esa forma adquieren mayor rigidez. En cuanto a las pendientes, digamos, yo he visto techos con prácticamente nada de pendiente, pero siempre se recomiendan tener pendientes de entre 10 a 12%. ¿Qué quiere decir esto? Entre 10 a 12 centímetros por metro. Lo que tenemos que lograr es que el agua se evacúe rápido, porque si las pendientes son muy bajas y muy parecidas a un techo plano, se acumula el agua por encima y puede llegar a flexionar la chapa. Por eso es importante que el agua se vaya lo más rápido posible. Y para cortarlas, se puede cortar con cualquier sierra de calar o por ejemplo con amoladora. Mi recomendación es que no utilices el disco que habitualmente utilizamos, que es este acá, este esmerilado, sino que utilices este disco
dentado que se utiliza para madera, porque la ventaja de esto es que no funde el material a la hora de cortarlo. Bueno, acá sinceridad absoluta, no son materiales eternos, obviamente, pero aquí se trata de elegir el que mayor vida útil tenga. La empresa Das Dutch trabaja con dos espesores de chapa, de 1,1 milímetro y otro de 1,8 milímetros. Se considera que la vida útil de una chapa de 1,1 milímetro está entre 10 a 15 años y para las chapas de 1,8 milímetros la vida útil va de entre 15 a 25 años. Obviamente que si la utilizamos en paramentos verticales, la vida útil se prolonga aún más. Bueno, la verdad sea dicha, las chapas antigranizo plásticas no existen, no son para ese tipo de usos, que obviamente tienen una resistencia menor que una chapa metálica. Es por eso que a veces uno recomienda priorizar la utilización en paramentos verticales. Según el INTI, que es un organismo oficial de ensayos muy prestigioso aquí en Argentina, las chapas Das Dutch resisten granizos de hasta 1 centímetro de diámetro. Pero la verdad y la lógica es que todo esto depende no solamente de una cuestión de tamaño, sino del tipo de tormenta, la velocidad del viento, la inclinación de la chapa. Es por eso que siempre se recomienda la utilización de la chapa de 1,8 milímetros de espesor, que es la que mejor resiste. Digamos que la chapa plástica siempre es una chapa que dilata más que una metálica porque es más flexible, no es tan rígida como la metálica. Cuando están expuestas al sol directo pueden registrar algún tipo de ondulación que desaparece cuando la intensidad del sol baja y que no afecta para nada el funcionamiento del techo, obviamente mientras estén bien colocadas. Desde el punto de vista de la transmisión de calor, de cuánto calor transmiten, claramente este tipo de chapas translúcidas blancas transmiten mucho menos calor que similares de fibra de vidrio o de policarbonato. Creo que no nos hemos guardado nada, hemos hablado sin ningún tipo de cuestionamientos sobre un producto que tiene muchas aplicaciones, pero también algunas limitaciones, obviamente como cualquier material. Pero sinceramente creo que trabajado de forma inteligente, bien colocados y elegidos bien en qué lugares los vamos a utilizar, son una de las formas más eficientes de tener luz natural, uniforme y con cero costo de energía. Aquí debajo en el contenido del video y en el primer comentario te voy a dejar un link para que puedas acceder a mayores información sobre este tipo de productos y que puedas saber dónde y cómo comprarlo. Seguramente vamos a seguir haciendo revisiones de productos, de sistemas, porque consideramos aquí desde este canal que lo mejor es que tengas información, como para que puedas hacer compras inteligentes, que seas vos mismo el que decidas realmente qué es lo que más y lo que menos te conviene a la hora de hacer una compra. Quiero contarte además que leo todos los comentarios, voy respondiendo en la medida que me da el tiempo y a los que no puedo hacerlo seguramente los apunto como para tratarlos en próximos videos. Espero que te haya servido este material, que lo compartas con aquellos amigos que por ahí les pueda resultar interesantes o estén en esta búsqueda y como siempre, si no estás ya sumado a esta legión de suscriptores que ya formamos parte de esta gran comunidad, te invito a que te suscribas al canal tocando en este botón y que sigas viendo otro video que seguramente te va a resultar tan o más interesante que el que has visto. Gracias por el acompañamiento de siempre, te mando un abrazo grande.